Buenos días. Vamos a dar por iniciada la sesión. Vamos a dar lectura a las excusas. Gracias. Buenos días. Hay 8 señores académicos que han presentado excusas por no poder asistir. La doctora María Eugenia Pinto y la doctora María Elena Santolaya, el doctor Arnoldo Quesada, doctor Miguel O'Ryan, doctor Nicolás Velasco, doctor Humberto Reyes, doctor Otto Tuter y doctor Antonio Orella. Eso es todo. Pasamos entonces a nuestra conferencia del día de hoy, titulada Avances en el uso de la inteligencia artificial en la educación médica, por el doctor Jorge Laceras Boneto, miembro de número de nuestra academia. Jorge. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, señor. En realidad, eh, cuando me planteé la posibilidad de hablar del tema, reconozco que no sabía nada sobre el tema. Hoy sé un poquito más, pero un poquito menos, porque es tanto lo que hay que saber que no hay suficiente tiempo para leer todos los papers que salen día a día. En todo caso, me pareció que era lo suficientemente importante como para volver a retomarlo. Y quiero rescatar la pionera en este tema de inteligencia artificial, que es la doctora Gloria López. Fue la primera en que habló de este tema hace algunos años. Y después se diluyó. O sea, parecía ser que la inteligencia artificial históricamente le pasa eso. Parte y después se diluye. Ahora parece que llegó para quedarse. Y junto con eso, ¿no es cierto?, darles a conocer a ustedes algunos puntos que seguramente ustedes conocen. O sea, estoy seguro que acá hay más de uno de los académicos que saben mucho más de inteligencia artificial que yo, pero que no han tenido el coraje de pararse y venir a presentar. Eso es todo. Lo que es, digamos, este tema de la inteligencia artificial. En realidad, no hace falta dar muchas vueltas, ¿no es cierto? Es un tema técnico, ¿no es cierto?, que utiliza la capacidad de la computadora para imitar funciones cognitivas humanas, aprender, razonar, tomar decisiones, y lo hace en base a grandes volúmenes de datos, ¿no es cierto?, donde se identifican patrones y se realizan predicciones. Esta es una de las tantas, digamos, definiciones que hay. Ahí le podríamos agregar 3 o 4 líneas más, seguramente. Pero hay que considerar esto como que es una técnica que se ha incorporado en este último tiempo, ¿no es cierto?, con mucha fuerza. Le ha llevado a figuras tan relevantes como el Papa propiamente tal, decir y hablar sobre el tema de la inteligencia artificial. Y antes de avanzar, quiero hacer mención a una palabra que pareciera ser un poco mágica en esto, que es la palabra algoritmo. Todos ustedes saben lo que es algoritmo, pero en todo caso redefinirla como conjunto de instrucciones paso a paso que le indican a una computadora cómo resolver un problema o tomar una decisión. Y en medicina es como alguien diría la receta que sigue la inteligencia artificial para analizar datos clínicos y entregar un resultado. Nos vamos a reencontrar con los algoritmos durante toda esta charla y es un tema muy relevante porque es la base, ¿no es cierto?, del desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los puntos que la inteligencia artificial ha desarrollado a través de su proceso? El aprendizaje automático, que es probablemente el más frecuente, que son las técnicas de aprendizaje, ¿no es cierto?, basados en datos. Es lo que hacen la mayoría de los estudiantes y profesores con este tema cuando recurren a la inteligencia artificial. El aprendizaje profundo, ¿sí?, que son aquellos que utilizan redes neuronales avanzadas para problemas complejos. Es lo que se usa, por ejemplo, en este momento, ¿no es cierto?, con grandes modelos de aprendizaje, ¿cierto?, para llegar a algunas de las conclusiones que una persona o dos no lo podrían resolver. La visión por computadora, que es la clásica, sistemas que reconocen e interpretan datos visuales. Y lo último, que es muy interesante, que es el lenguaje natural, donde máquinas que entienden y generan lenguaje humano establecen diálogos que se conocen como chatbot. Además le ponen una voz muy linda, no sé si ustedes han tenido oportunidad de hablar con estas máquinas. Tienen una voz muy suave, son generalmente mujeres, con una voz muy delicada y muy atractiva. Ahora bien, en la inteligencia artificial se ha tratado de clasificarla en débil y fuerte. En realidad esa no es válido, esa clasificación. Sin embargo, ¿por qué se habla de débil? Porque son las tareas del día a día.
usando plataformas como Siri o Alexa, mientras que la fuerte llega, ¿no es cierto?, a superar potencialmente la inteligencia humana. Están formando verdaderos robots que son los que probablemente en algunos años más van a dirigir nuestras vidas. No se sorprendan. ¿Cuál es la historia de la inteligencia artificial? Curiosamente, si uno piensa que esto es una cosa nueva, reciente, que ocurrió hace poco, no es así. El término de inteligencia artificial tiene 70 años. Fue por primera vez descrito en el año 56 por un experto, un ingeniero experto en computación que se llamaba John McCarthy, que fue el que acuñó el término en una conferencia en Dallas, en Estados Unidos. Y a partir de ahí formó un grupo de pensadores sobre este tema. Pero, como pasa a veces con estas cosas, partieron y le fue mal. De 60 al 80, 20 años, hubo un tibio desarrollo y los pocos financiamientos que lograron para desarrollar esto se les acabó. Se murió la inteligencia artificial. En el año 90 reaparece, luego enfoque, más inversión en investigación. Pero no duró mucho, ¿no? Porque se generaron muchas expectativas y esas expectativas no se cumplieron. Y nuevamente esto cayó en el olvido, en un tremendo vacío. Y fíjense, se demoró casi 25 años en realmente aparezca una primera publicación en el JAMA, ¿no?, sobre inteligencia artificial en aprendizaje médico, sobre el tema de retinopatía diabética. Esta es la primera publicación. Y a partir de ahí, es curioso, uno podía hacer una curva, uno ve, han hecho curvas, es así la curva, bla, 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 y vuelve, hace una cosita así, así, y hace. A partir de esta publicación, entre el 17 y el 22, se generan nuevas herramientas que impulsan más de 1000 publicaciones científicas en medicina. De 0 a 1000. Y con la aparición del chat GPT, empiezan a aparecer los que se denominan como modelos generativos que irrumpen en la formación médica global. Hoy hay más de 3000 publicaciones anuales sobre este tema, ¿sí? Y la verdad que cuando uno trata de revisar la literatura, se da cuenta que es imposible. Es tanto lo que hay que leer que realmente es casi imposible. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de inteligencia artificial en salud? ¿Por qué y para qué? Porque obviamente que inteligencia artificial abarca todo el espectro, ¿no es cierto?, de las técnicas en todas las áreas, desde la filosofía al arte, lo que ustedes quieran. La primera gran definición se publicó en el New England Journal of Medicine en el año 19, donde dice: la salud digital y la inteligencia artificial proveen la oportunidad de catalizar el progreso para garantizar una vida sana. Es importante. O sea, ya no es solamente decir existe, está ahí, sino que nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida. O sea, ya no es un tema aislado y casual, sino que es un tema relevante en el desarrollo del ser humano. Y la OMS hace una primera publicación importante donde destaca 3 puntos relevantes con respecto al uso de inteligencia artificial. Los gastos, los costos. Ellos consideran que 2/3 de los costos en salud están vinculados al recurso humano. Todos lo sabemos, eso, ¿no es cierto? Y que la inteligencia artificial puede optimizar este gasto. Eso yo creo que, como nuestra querida ministra acá puede decirlo, es uno de los grandes temas del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Y yo creo que sin duda en esa área la inteligencia artificial puede jugar un rol muy relevante a futuro. Los chinos lo están haciendo. Y cuando uno le cuentan estos cuentos chinos, como le digo, pues aquí uno terminando de los cuentos chinos, de que crearon un box donde entra el paciente, ¿no es cierto?, lo pone frente a una pantalla, le sacan sangre, le sacan la radiografía y sale con un informe. Parece que es cierto, me lo contó el doctor Lavandero, que él ha estado mucho en China, y es real. Y lo están haciendo y lo van a seguir haciendo, cada vez más. Bien, costos es uno de los puntos. El acceso.
son sistemas más potentes, baratos y sobre todo son interconectados y accesibles de los móviles. O sea, no necesitan grandes computadoras para introducirse en el tema de la inteligencia artificial. Y lo que es más importante en medicina, la eficacia clínica. Los algoritmos, que son las instrucciones que siguen la inteligencia artificial, se están creando compatibles con las necesidades del mundo real. O sea, cada día tenemos más algoritmos que son los que nos ayudan a definir las necesidades en salud. Y eso se está haciendo más accesible para los médicos y el personal de salud. Fíjense ustedes que las áreas de mayor éxito clínico en Estados Unidos han logrado, ¿no es cierto?, la FDA, 1.200 algoritmos aprobados en 2025. O sea, ya no estamos hablando de un jueguito, ¿cierto?, de la computadora. Estamos hablando de un programa, ¿no es cierto?, que abarca todos los aspectos del desarrollo de la medicina. ¿Y cuáles son las áreas que han tenido más éxito? La primera, que dio lugar a la publicación de New England, es el diagnóstico de la retinopatía diabética. Y a partir de esa empezaron a aparecer nuevos, ¿no es cierto?, algoritmos en oncología, radiología, imágenes médicas, predicación de insuficiencia cardíaca, detección de enfermedades infecciosas, asistentes virtuales en salud mental, que hoy son tan necesarios. Es decir, día a día aparecen nuevas áreas donde la inteligencia artificial juega un rol relevante. Mientras tanto, ¿qué ocurre con la educación médica en general? ¿Cuál es nuestra historia? Todos los que estamos acá somos personas que han vivido experiencias académicas importantes como profesores, ¿no es cierto?, en distintas áreas y en distintos roles, pero todos muy importantes. Partimos con las clases magistrales históricas, después seguimos con el aprendizaje memorístico, y después apareció el aprendizaje basado en problemas. Yo me acuerdo cuando apareció el aprendizaje basado en problemas, era como grito y plata. Todo era preparación, eran clases y papers basados en problemas y discusiones de ese tipo. Muy bien. Después apareció la simulación clínica. Ese fue otro gran avance en la educación médica, ¿no es cierto? Y no hay ninguna facultad que se precie hoy en esta universidad, en este país, en universidades, que no tengan, ¿no es cierto?, su unidad de simulación clínica, algunas mejores que otras. Pero pasó a ser un tema relevante. Yo siempre me acuerdo, cuando hablo de simulación clínica, me acuerdo cuando nosotros, cuando yo era decano de medicina, me tocaba visitar a donde estaban las piletas llenas de restos humanos, y ya no tenían ni color, era una cosa amorfa que flotaba ahí adentro, ¿no es cierto?, de cadáveres que habían pasado durante 15 años ahí, realmente, y uno no entendía qué podía aprender un alumno de esa cuestión. Era imposible saber. Bueno, cosas le pasaban. Y después empezamos ya con la educación digital incipiente, que fue muy importante. Pero todo esto se hizo a expensas de varios problemas. Primero, una sobrecarga de información. O sea, la cantidad de publicaciones en medicina hoy son inmanejables. O sea, ¿qué le puede indicar a un estudiante que vaya y que lea, que busque los papers? Son miles a veces sobre un tema específico. La variabilidad en la calidad formativa es otro gran tema. Nosotros en la Comisión de Educación Médica de la Academia de la que yo formo parte, que está organizando, ¿no es cierto?, un gran seminario en agosto sobre los temas de educación médica, sabemos, ¿no es cierto?, los grandes dilemas que tenemos, pues, con la formación de los médicos. ¿Qué hacemos con nuestras carreras a futuro? ¿Van a tener 7 años, como tienen históricamente, o van a tener 6, como están teniendo algunas? ¿Quién determina? ¿Quién juzga? ¿Quién analiza? ¿Y quién valora si lo que se está haciendo está bien o mal? Imposible. Imposible. Estamos en un serio dilema de ese tema. Y la brecha teórica práctica, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con los campos clínicos. Sabemos lo difícil que es para nuestros estudiantes conseguir buenos campos clínicos para hacer su práctica. Entonces, esos temas, que son esos problemas que son tan actuales, hoy bueno, se ponen de manifiesto, y es ahí donde aparece la inteligencia artificial. No para reemplazar, ojo,
no como reemplazo del docente, no es la idea, sino como acelerador del aprendizaje. Entonces hay que tener en cuenta eso, no volverse loco, no pensar que la inteligencia artificial va a reemplazar todo. No va a ser así, pero si lo usamos con criterio, va a ayudar a mejorar la calidad de la enseñanza que le estamos dando a los estudiantes. ¿Cuáles son los tipos de uso que uno le da, ¿no es cierto?, a la inteligencia artificial en la educación médica? Primero, la personalización, o sea, plataformas que detectan debilidades y ajustan contenidos en tiempo real. Y en eso hay dos que son las más clásicas. Ambos y Osmosis, que los estudiantes tienen acceso a ellas, no son caras de acceso y la verdad que las usan indiscriminadamente y son muy útiles para los estudiantes, los ayudan mucho, pero también generan problemas porque a veces les entregan información que no siempre es la más adecuada. Simulación inteligente, y esto es un poco mágico, ¿eh? Porque son estos pacientes virtuales que están reemplazando a la clásica simulación clínica, ¿ya? Y con casos clínicos dinámicos para la práctica segura, donde la proyección holográfica es lo que viene. Así como hoy reemplazan a cantantes como Cerati, ¿no es cierto?, que hicieron un concierto con él, con su fantasma. Bueno, con ese fantasma podemos hacer lo que quieran, podemos practicar la medicina de distintas formas, ¿no es cierto?, quirúrgica, clínica, como les guste. O sea, gracias a eso. Y eso es lo que viene. Pero todo eso, ojo, todo eso no es gratis. O sea, todo eso cuesta plata, cuesta muchos recursos. Significa, ¿no es cierto?, que las universidades van a tener que hacer una reinversión no menor en la parte de educación médica. Evaluación automatizada. Esto es fantástico, porque el docente, ¿no es cierto?, que está trabajando con un programa de estos, con el estudiante, identifica rápidamente los errores y los puede corregir. Y sí, no hace falta que la prueba escrita que va y el lunes se la contesto, no, eso se hace inmediatamente. Asistentes virtuales. Los chatbots son fundamentales, responden dudas, clínicas con feedback y con corrección inmediata también. O sea, esa es la otra ventaja. La creación de contenido. A través de la inteligencia artificial podemos generar guías, resúmenes, infografías y material didáctico. Y lo otro que es muy relevante, es la asistencia en la investigación. Es la participación de los propios estudiantes en proyectos de investigación. Y eso, fíjense, que es tan importante como que van a ver después, hay proyecciones en Estados Unidos de proyectos de investigación donde han participado un sinnúmero de estudiantes gracias a estos nuevos programas y modelos de simulación. Veamos entonces cuáles son las aplicaciones concretas hoy. Primero, simulación avanzada con pacientes virtuales impulsados por inteligencia artificial, casos clínicos dinámicos que se adaptan al nivel del estudiante, ambos de osmosis que detectan debilidades y ajustan el plan de estudio en tiempo real, la inteligencia artificial como tutor, chatbot con feedback clínico inmediato, la aparición del chat GPT-4 genera diagnóstico de esto. Mire, este trabajo hecho por Misuta en 2024 muestra, ¿no es cierto?, que gracias a este sistema se generan diagnósticos diferenciales con un 96% casi de precisión en casos complejos. O sea, fíjense el tipo de ayuda, lo que representa utilizar estos sistemas. Y el OCE Artificial Intelligence, AI, también genera simulación de entrevistas clínicas con feedback según modelos de carga de cable. O sea, todo esto está a disposición nuestra. Hoy debiéramos probablemente utilizar esto en todos los programas de formación médica. Sé que tiene un costo, sé que tiene una realidad, pero sobre todo necesita el entrenamiento de nuestros docentes. Porque ustedes ya van a ver, una de las grandes fallas de la aplicación de inteligencia artificial es que los docentes no la conocen, no están habituados al sistema, han oído hablar, han leído cosas, algunos se han preocupado, pero no todos. Y las universidades han estado haciendo programas de formación, pero son conferencias, seminarios, simposios. Son muy pocas las que han realmente desarrollado en su desarrollo curricular un plan de inteligencia artificial
donde están aplicando todas estas posibilidades que esto tiene. Miren las evidencias, desde el 24 al 25, en Estados Unidos, hay casi 23 puntos de incremento en desempeño académico con la tutoría virtual. O sea, esto tiene un impacto real y se está midiendo real. El 91% de los estudiantes médicos estudiados en el programa de Estados Unidos, ¿no?, reportó exposición a inteligencia artificial como beneficiosa. Y un 77% adoptó inteligencia artificial para su formación. Entre mayo del 24 y el 25 subió de un 20% a un 77%. O sea, esto está impactando en forma masiva y muy rápida, ¿no es cierto?, lo que es la formación de los estudiantes de medicina en los países más desarrollados. Y otra cosa interesante, los hallazgos en estudios científicos recientes, desde el 24 al 25, demostró que hay 11 estudios donde participaron 786 estudiantes de medicina. O sea, el avance de inteligencia artificial en la parte de investigación es obvio. Y eso les va a abrir un panorama muy nuevo y distinto a nuestros estudiantes. Ahora bien, los métodos basados en inteligencia artificial generativa mejoran los resultados de conocimiento teórico y habilidades prácticas frente a métodos tradicionales. Eso no hay ninguna duda. Pero hay problemas. Así como así el GPT también mejora el rendimiento académico. El problema está en que esto tiene que ser de alguna manera controlado. Tiene que haber normas o leyes que rijan esto. Porque si se entrega en forma indiscriminada, los riesgos de los errores, de un mal uso, son enormes. La parte ética de inteligencia artificial es muy, muy, muy relevante. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos al que sigue. ¿Cuál es el futuro hacia la formación médica con inteligencia artificial? El equivalente a la SOFAMECH chileno de Estados Unidos, que es la Asociación de Facultades de Medicina, se reunió el año pasado y planteó los siguientes puntos. Primero, incorporar a la inteligencia artificial de forma gradual, preclínica, internado y posgrado. O sea, ellos están totalmente convencidos que es el camino que sigue, pero hay que hacerlo de forma gradual. Entonces, con mucho cuidado. Segundo, ellos definieron 82 competencias esenciales de alfabetización en inteligencia artificial. Son los puntos que nosotros debiéramos conocer. Esto es muy importante, garantizar acceso equitativo a plataformas para todos los estudiantes, porque si no, vamos a transformar esto en una cosa de élite. El que tiene acceso a las plataformas, regio; el que no tiene acceso, siga leyendo los libros que tenía de los años 30, no hay problema. Entonces, esto es muy peligroso y hay que democratizar de alguna forma la inteligencia artificial. Hay que establecer límites claros, esto es vital, límites claros de uso, integridad académica. O sea, ética e integridad académica son vitales para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y este es el punto que ellos miren, esto lo están diciendo los americanos. Capacitar primero a los docentes, que es el eslabón más rezagado. Los estudiantes hoy manejan mucho más la inteligencia artificial que sus profesores, sobre todo cuando los profesores son ancianos como yo. Entonces, en el fondo, ¿no es cierto?, eso es una realidad que la tenemos que manejar y hay que ponerlo como una realidad presente. ¿Cuáles son las principales herramientas de inteligencia artificial en medicina y educación? Bueno, tenemos modelos de lenguaje, donde está obviamente el chat GPT y otros más, plataformas de educación médica que ya hemos mencionado. Ambos son los más comunes, los más populares, pero hay otros más. Y en la clínica especializada, sobre todo para el posgrado, hay una serie de programas en radiología, oftalmología,
en oncología, en cardiología y en otras más. O sea, hay que incorporar esos programas a la formación de posgrado de nuestros estudiantes. Y acá está el tema, volvemos al tema ético. Riesgos, ¿no es cierto? Y desafíos. Yo quiero insistir en esto porque creo que lo más importante, lo demás, la parte técnica está fantástica. Google se encarga de eso. Le acaba de regalar no sé cuántas formaciones gratis a los estudiantes de todas las facultades de medicina. Porque a Google le interesa porque están en negocio. Ellos están en un negocio, ellos no están en la cosa humanista de la formación médica. Están en el negocio, realmente. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Primero, acceso equitativo. Ya lo dijimos antes, debe ser accesible sin importar la situación económica o geografía. Donde se practica la medicina debiera estar presente la inteligencia artificial. El sesgo algorítmico. Eso es fundamental porque en el fondo los algoritmos los hacemos nosotros, ¿cierto? Pero si uno parte con un sesgo, lo va a perpetuar a través de la inteligencia artificial y va a llevar a decisiones injustas. Yo el año pasado leí una historia que me dejó tan impactado. En Europa hicieron ver de que el manejo de los algoritmos era vital en los pronósticos que se hacían en medicina. Habían tomado un paciente con depresión crónica, entonces le habían sugerido drogas, terapias, etcétera, etcétera. Y al final, siguiendo el algoritmo, la última decisión, la última sugerencia era suicidio. Esto no es un invento, así salió. Entonces uno se da cuenta de que si uno deja esto en manos del desarrollo de los algoritmos, pueden ocurrir cosas horrorosas, ¿cierto? Entonces es muy importante cómo se maneja este tema, ¿no es cierto? Realmente. La privacidad y la seguridad, protección robusta de los datos personales y clínicos con estricta gobernanza. Esto es cada vez mayor. O sea, ya no hay secretos. O sea, yo creo que cualquier entidad con capacidad económica puede conocer cómo se levanta uno a la mañana, qué desayuno toma, si fue al baño, si no fue, si se lavó los dientes. Todo. Transparencia. Los algoritmos deben ser comprensibles para garantizar confianza clínica. Y algo que a todos nos afecta, impacto en el empleo. O sea, a medida que avance la inteligencia artificial, pareciera ser que vamos a ser menos necesarios. Pero ojo, hay que defender nuestro rol. Y esa es una tarea no menor. Así como hay que avanzar en el desarrollo técnico de la inteligencia artificial, el desarrollo del humanismo médico debiera ser cada día más importante. Porque es por ahí donde nosotros podemos seguir ejerciendo nuestro rol adecuadamente. Pero este tema del impacto en el empleo no es menor. Le voy a dar otro ejemplo personal. Mi padre tenía glaucoma, perdió un ojo. Por lo tanto, yo sentí que, desde el punto de vista hereditario, tenía que estar preocupado. Después de no sé cuántos años decidí un oftalmólogo, que vio que estaba en un límite, me mandó a hacer estas pruebas que se hacen, ¿no es cierto?, de presión intraocular y otras más. Fui a un centro, de los mejores centros oftalmológicos que hay en Santiago, no voy a dar el nombre, y me dieron un turno para hacer este estudio. Curiosamente, me recibieron tecnólogos médicos. Son los que manejan este centro de práctica para hacer estos estudios. Pero resulta que cuando yo llegué, muchos de ellos formados en la Chile, donde yo había sido decano, incluso alguno de ellos me reconoció, conversamos, está yendo regio, tiene buenos sueldos. Entonces dije, voy a ver cuál es el desarrollo práctico. Me sentaron en un coso, me pusieron una cantidad de equipos, y lo que hacía el tenor decía, tápese el ojo, tápese los dos. Yo dije, hemos formado un tecnólogo médico 5 años para que haga esta función con esto de la inteligencia artificial. Eso va a desaparecer a corto plazo. Por otro lado, estamos reduciendo la carrera de medicina de 7 a 6. Y en algún momento, cuando yo era decano, subimos todas las carreras de 4 a 5 para que fueran licenciaturas. Si no, no podían recibir el sueldo de licenciado. O sea, 5 años para un tecnólogo, 6 para un médico. ¿Para que haga qué cosa? Entonces estamos frente a una situación muy compleja. O sea, las facultades vamos a tener que seguir discutiendo el tiempo de formación, de qué forma.
¿Qué hacemos con nuestros? O sea, nadie duda que una enfermera va a seguir siendo útil y una matrona lo mismo. En nuestro país, rol que juegan y que siguen jugando es vital. Pero cada día va a ser más complejo porque la inteligencia artificial va a ir reemplazando muchas de sus actividades. Y va a llegar un momento que va a decir, ¿y ahora qué hacemos con ellos? ¿Qué van a hacer estos profesionales? Entonces, el tema del impacto en el empleo no es menor. Y lo más importante, integridad académica, eso es vital. El riesgo de dependencia y deshonestidad en evaluaciones médicas. Eso es una cosa que junto con la parte ética tenemos que tener muy en cuenta, ¿cierto?, para el futuro de la aplicación de la inteligencia artificial. El año pasado, en París, un debate que estuvo manejado por un filósofo que se llama francés Eric Sadin, que reunió distintos científicos, no de medicina solamente, de distintas actividades para discutir el tema de la inteligencia artificial. El resultado de esa discusión fue lo siguiente: los científicos, en su mayoría defensores de la inteligencia artificial, eso casi su totalidad, dijeron que vamos a vivir en un mundo mejor, con sistemas que van a asegurar tareas de manera más barata, más rápida y más confiable. Y que la inteligencia artificial es una herramienta de progreso médico y social. Esa fue la conclusión de los académicos invitados. Los filósofos pensaron diferente. Y este hombre, como les digo, Eric Sain, es un hombre muy publicado en francés, muy publicado. Ellos consideran que la inteligencia artificial amenaza la creatividad y el talento intelectual, que son las bases de la civilización humana. Es lo opuesto a la asociación de ideas y puede empobrecer el pensamiento médico. Ellos dicen que la inteligencia artificial se ha creado para servir a las poblaciones pobres y a los ricos perezosos. Para ellos se ha creado esto de la inteligencia artificial. Entonces ustedes ven que hay mucha controversia, hay mucha discusión sobre el tema. No está todo resuelto, ¿no es cierto? No es un tema que haya sido aceptado universalmente sin cuestionamiento. Y nuestra función es precisamente aceptarlo con cuestionamiento. O sea, tenemos esa verdadera obligación de hacerlo por eso. En síntesis, primera cosa importante: la inteligencia artificial no es ciencia ficción. Ya está transformando la medicina clínica y la formación médica a escala global. Ese es un punto crítico y claro. Sus aplicaciones en la educación son concretas y evidenciadas: simulación, personalización, evaluación y tutoría automatizada. Los beneficios son claros, pero los riesgos, y ahí volvemos de nuevo: sesgo, privacidad, integridad académica, riesgos éticos, exigen gobernanza responsable. Es fácil decirlo eso, ¿no? Pero sabemos lo difícil que es la gobernanza responsable, ¿no es cierto, señora ministra? Qué cosas difíciles son gobernanzas responsables, muy difíciles. El debate sobre creatividad e intelecto humano no está resuelto. O sea, ese debate que vino el filósofo francés con los científicos sigue presente, no ha terminado, ¿cierto? Pero debe acompañar una implementación que sea curricular y que de alguna manera vaya mostrando los beneficios con los cuidados que hay que tener. Y esto sí que es vital. Los médicos no estamos de más. No somos simples tutores de los alumnos para que usen la inteligencia artificial adecuadamente. Es mucho más que eso. Y que nosotros acá en la Academia de Medicina y en la Comisión de Educación hemos tomado uno de los temas como vitales, que es el del humanismo médico. Y yo creo que el tema del humanismo médico sigue siendo vital en la formación de nuestros estudiantes. O sea, tenemos que escapar por esa vía, a lo mejor, para darle más relevancia, porque está claro que el criterio de formación no lo da el algoritmo, lo dan los profesores. Y es ahí nuestra responsabilidad de entregarles las herramientas para que lo puedan hacer en forma adecuada. Por lo tanto, el rol del docente médico no desaparece. Se transforma en guía y un aprendizaje aumentado por la inteligencia artificial.
No, hay algo contexto. Y a propósito de lo que dijo el Papa, a mí, yo debo decirle que soy católico por bautismo y por primera comunión. Hasta ahí llegó mi catolicismo. Después me transformé, ¿no es cierto?, primero en un agnóstico, que era una forma disimulada de decir que era ateo. Pero ahora ya digo que soy ateo, no lo digo sin temor, pero con todo el respeto que me merecen los pensamientos religiosos de toda índole. Pero me encantó la encíclica de este Papa, la encíclica Magnificat Humanitas. Él dijo, entre una de sus cosas, después de mencionar al Señor de los Anillos indirectamente en varias partes, ningún sistema de cálculo, por sofisticado que sea, genera un corazón que se entrega y una conciencia capaz de discernir el bien. Y eso es fundamental. Nuestro rol humanista es vital. Eso no podemos nunca perderlo. Yo diría que es de las cosas que tenemos que fortalecer adelante. Y el otro punto que viene es el siguiente. ¿Qué piensa la gente que atiende a los médicos? ¿Qué piensa la gente que va a los consultorios, que va a los hospitales? ¿Qué conocen de todo esto que estamos discutiendo? Nada. Lo que muchos no leen la prensa. A muchos han visto en algún programa de televisión que hablan de inteligencia artificial, no saben lo que es. Cuando sepan lo que es, cuando alguien diga no, a los médicos los están formando los robots. Ya no es como antes, que era el profesor sentado en la cama, ¿no es cierto?, del paciente, al lado del joven que se estaba formando. Ahora son robots. Entonces la pregunta que viene es la siguiente. ¿Qué hay que hacer de la gente? ¿Te atenderían por un médico formado en parte por inteligencia artificial? Esa pregunta, que parece ridícula, tengan seguridad que en algunos años más se la van a hacer, porque le van a empezar a echar la culpa a la inteligencia artificial de cosas, y seguramente va a haber mucha discrepancia sobre cómo estamos formando nuestros propios alumnos. Muchas gracias. Gracias, doctor Laceras, por la muy interesante y provocativa presentación. Vamos a abrir la sala para preguntas. Doctor Uribe. Sí, bueno, felicitaciones, doctor Laceras, por la presentación, muy interesante. Han ocurrido muchas cosas en temas que uno sigue. Por ejemplo, se han descubierto recientemente de muchas publicaciones en las cuales se habría generado por inteligencia artificial artículos falsos de bibliografía. De hecho, me señala en la revista que yo sigo, Enfermedades Peritonales, algunos artículos publicados en buenas revistas tendrían un alto porcentaje de citas bibliográficas que no existen en ninguna parte y que se habrían generado automáticamente por inteligencia artificial. Es un comentario. Pero el segundo es la pregunta. ¿Cómo ve usted la formación de algunas especialidades donde la imaginología es la base de la enseñanza? Por ejemplo, anatomía patológica o radiología. Se ha descubierto recientemente que en cáncer de páncreas, cuando se analiza pacientes portadores de cáncer de páncreas, se ve que en los escáneres de hace 1 o 2 años previos, ya por inteligencia artificial encuentra indicios que los tendría. Entonces la pregunta que yo hago, ¿qué se debería enseñar o esas especialidades tenderían a desaparecer? ¿Qué se enseña cuando el ojo humano es inferior a la capacidad que tiene inteligencia artificial? Bueno, en realidad esa pregunta, doctor, vale $1.000.000, pero me encantaría poder respondérsela, pero lo que usted dice es absolutamente correcto. Hay especialidades, ¿no es cierto?, como radiología, donde esto pasa a jugar un rol clarísimo. Está claro que la máquina ve mucho más que el ojo humano. Además, en los diagnósticos diferenciales, yo creo que un muy buen médico general puede a lo mejor hacer 4 o 5 diagnósticos diferenciales de una enfermedad. Un especialista puede llegar a 15, pero la inteligencia artificial, que hace uso de la genética y de todo demás, puede llegar a 20 o 25. Entonces, esa es la realidad que viene hacia adelante, ¿no es cierto? ¿De qué manera nosotros vamos a poder hacer útil esa información que nos están dando para el tratamiento de los pacientes? Porque tampoco sabemos que por ahí la cosa puede ser muy sofisticada, porque si el paciente tiene un problema de un gen X, ¿no es cierto?, que le está marcando una tendencia a hacer tumores de esófago, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? ¿Qué le vamos a decir? Mire, deje de comer comidas picantes, no sé, algo absurdo. Entonces yo creo que la alternativa que usted plantea es real,
y se va a ir produciendo cada día más. Esto es una cosa que se multiplica, es como, no sé, una explosión volcánica, ¿no es cierto?, que nos va a tapizar a todos con lava, porque no hay manera de evitarlo. Y yo creo que va a ser muy difícil cómo corregir. Por eso les digo, es muy importante no perderse solamente en el diseño de la inteligencia artificial, sino que mirarlo desde la perspectiva de un médico, desde el punto de vista humanista. ¿Qué es lo que el médico hace con el paciente? ¿Qué le aconseja? ¿Cómo lo cuida? ¿No es cierto? ¿Cómo lo atiende? ¿Cómo le sugiere cosas? Tarea que va a ser muy difícil, pero sin duda que es la tarea que viene en la escuela de medicina. Doctor Valdivieso. Y, doctor, muchas gracias porque bueno, para mí ha sido una síntesis de algo que uno anda buscando. ¿Dónde voy a encontrar una presentación como la suya? En ninguna parte, y gracias por esto. Porque ha sido muy completa y ha partido de la historia hasta llegar a las últimas 3 o 4 minutos en que no puedo más que estar de acuerdo y ser más redundante con sus últimas reflexiones acerca de la ética y la inteligencia artificial. Como que no tengo una pregunta, lo que tengo es un comentario. El comentario es el siguiente: la herramienta, la inteligencia artificial es una herramienta, está al servicio de las personas, y no al revés, no las personas al servicio de la inteligencia. Y eso creo yo hay que decirle a los estudiantes de pre y post. Segunda idea, yo creo que la inteligencia artificial está reemplazando de alguna manera la medicina basada en evidencia. Porque eso que fue en los 90 un boom muy valioso, ciertamente muy valioso, hoy día, con la información matemática y la información estadística que uno va a obtener, pero ella nunca va a reemplazar realmente a la inteligencia emocional. Es la otra dimensión del ser humano. Si hay que razón, por una parte, la inteligencia que se vale del sentimiento, y esa yo no creo que la vaya a reemplazar. A veces le pregunta a uno cosas a ChatGPT acerca del amor y contesta, no, eso te lo dejo a ti. Le pregunta a uno, quiero casarme, ¿cuántos años cree usted que voy a durar en mi matrimonio? No, eso es un problema que no puedo responder. Eso no te lo puedo responder. Bueno, ¿qué va a pasar cuando el paciente llegue? Y esto también lo digo usted al final, con conocimientos de inteligencia artificial, a pedir ayuda al médico. ¿En qué va a consistir esa relación médico-paciente? ¿Dónde está la relación de ayuda? Porque el paciente empoderado de alguna manera y el médico, si no está con esta actividad presente en su mente, no va a poder relacionarse bien con ese paciente empoderado. No es el caso de muchísimas, todavía no leen ni aprecian, pero va a ocurrir tarde o temprano. Así que muchas gracias. Eso quería comentar. No, yo creo que lo que usted dice es correcto. O sea, yo creo que realmente hoy con los chatbots, ¿no es cierto?, el paciente que tiene una enfermedad X puede preguntarle, mire, yo tengo esta enfermedad y el doctor tanto me ha dado este remedio, ¿usted considera que es adecuado? Y el chatbot le va a dar una respuesta y le va a decir, y decirle de paso, ¿qué me sugeriría usted? Le va a sugerir. Y eso va a generar un conflicto tremendo, ¿no es cierto?, a futuro entre los profesionales que están atendiendo a esos pacientes, muchas veces no tan informados como el paciente, ojo, porque eso ocurre muchas veces, ¿no es cierto?, que le van a decir, bueno, ¿y usted por qué no me dio este tratamiento si yo estaba escuchando que efectivamente hice esta prueba a través de la inteligencia artificial y me dicen que este tratamiento es muy eficiente en un 85% de los pacientes? ¿Y qué le contesta el médico a ese paciente? Yo lo que veo es un territorio muy complejo, que vamos a tener que madurarlo mucho. Y creo que nosotros como academia tenemos una tremenda responsabilidad. Yo lo estuve conversando antes de entrar a la reunión con nuestro presidente sobre la importancia de esto. Y él me sugirió también que lo hiciera. Yo quiero formar un grupo acá dentro de la academia de gente interesada en el tema de inteligencia artificial. No solamente para el tema de educación, ojo, para todo lo que tiene que ver con medicina, desde investigación, a salud pública, todo lo que implique. Y voy a invitar, junto con la doctora López, a quien yo, además de tenerle mucho cariño, respeto mucho, porque me dijo, fue la pionera. Y ya lo conversé con ella, ella estaría dispuesta a participar y hacer un grupo para conversar sobre el tema de inteligencia artificial. No estoy hablando de crear una sociedad de inteligencia artificial, pero un grupo de trabajo, que nos reunamos regularmente y que analicemos problemas que tienen que ver con esto, que van a venir cada día más, que van a ser cada día mayores los problemas. Y les demos una respuesta desde la academia. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad como Academia de Medicina de mirar este tema profesionalmente y seriamente. Así que
Lo invito, doctor, si usted está interesado para incorporarse, oportunamente la directiva tendrá que hacer esta oferta a las personas que podamos interesar y vamos a empezar a trabajar en este tema. Muchas gracias. Sí. Estamos de acuerdo, Jorge, en que este es un tema que la academia no debe ignorar y que esta idea de desarrollar una especie de grupo de estudio, tal como está en un cambio climático, en este caso coordinado por ti, me parece muy razonable, por lo que la mesa directiva queda a la espera de tu proposición de los integrantes de este grupo, que pueden ser miembros o no miembros de la academia, de tal manera de ir encarando esto y desarrollando iniciativas que favorezcan básicamente el desarrollo de esta importante actividad. Le vamos a pasar la palabra al doctor Rodríguez. Bueno, yo también quería darle las gracias por traer este tema a la discusión desde una perspectiva médica, porque ya había sido presentado en perspectiva más bien informática, ¿no? Y quería preguntarle si, de acuerdo a lo que usted ha presentado, lo que tenemos de inteligencia artificial nos lleva a una redefinición de lo que es la profesión médica. Porque en este momento la profesión médica abarca muchísimos campos, muchísimas técnicas, muchas de las cuales son repetitivas o que están en los libros o que se pueden delegar. Entonces, a lo mejor se podría deducir de esto una especie de separación con delegación de funciones, porque muchas de las cosas que la inteligencia artificial permite pueden ser perfectamente ocupadas por profesiones de colaboración médica, hablo de enfermeras, químicos farmacéuticos, tecnólogos, etcétera, y así dejar un campo más específico y concentrar a los médicos en lo que es en esencia la profesión médica. Hay que recordar el viejo aforismo de que no hay enfermedades sino enfermos. La inteligencia artificial se encarga de presentar en la forma más eficaz posible las enfermedades, pero no dice nada con respecto al enfermo que no tiene adelante. Entonces, es ahí un lugar donde la profesión médica, como usted decía, hablando del humanismo, tiene que, me parece a mí, que cultivar y proyectar la diferenciación de lo que hace el médico de lo que hace la información con respecto a la enfermedad. Sí, muchas gracias, doctor. Mire, yo creo que hay un principio fundamental, que es educar es formar criterio. Y ese criterio solamente lo pueden formar los seres humanos. O sea, creo que le queda grande al algoritmo formar ese criterio. Y es nuestra responsabilidad a través del humanismo médico probablemente orientarnos en esa dirección, ser muy cuidadosos en el uso de la técnica, evitar que esa técnica se arranque por su cuenta, ¿no es cierto?, y termine haciendo cosas malamente. Y ahí hay una responsabilidad diferente. Yo no quiero quitarle el rol, no quiero transformar el médico simplemente en un asesor informático del estudiante para que vaya a revisar las plataformas, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial. Eso no es el rol nuestro. Nuestro rol es como dije, es formar criterio. Eso es algo que históricamente lo ha hecho el médico con el paciente y el estudiante sentado al lado de la cama mientras le enseñaba la medicina. Y eso creo que no se debe perder. Y esa es nuestra responsabilidad. En ese sentido, Carlos Cera, yo creo que todos nosotros tenemos en nuestra historia el rol de nuestros modelos. Es decir, de que cómo nosotros durante nuestras carreras, en las etapas iniciales, fuimos identificando personas que nos parecieron que tenían el bagaje, no solo intelectual, sino que moral, ético, de encarar el paciente y tener una relación lo más estrecha y humana posible, algo que no dan los libros. Es decir, uno miraba a estas personas y decía, creo que nos pasó a muchos de nosotros, yo quise ser como esa persona, no tanto por lo que sabe mucho, sino que además porque tiene un carisma, una manera, lo que los gringos llaman bedside manner, ¿eh? Que es la forma en que tú te relacionas con un paciente, algo que
que no viene en un libro, que no está en un algoritmo, que básicamente es algo que se transmite de generación en generación y todos nosotros hemos ido intentando emular nuestros modelos. Yo creo que en la historia de todos los acá presentes podemos reconocer nítidamente a aquellas personas que nos dejaron una marca cuando éramos jóvenes y que dijimos, este es el modelo que yo quiero seguir. Y eso claramente no lo da la inteligencia artificial. Doctor Luis Figueroa Beldaño. Muchas gracias, Jorge, porque yo me siento tan identificado con lo que tú has dicho. Primero, por la ignorancia, que uno no sabe nada. Hace 3 o 4 meses fui a un curso de la facultad y no era para principiantes, no, era para principiantes que ya saben bastante. Porque empezaron inmediatamente con qué pregunta hay que hacerle a tal programa, a tal otro programa. De ahí partieron. Yo no sabía ni qué programas eran. Pero estoy convencido que es una herramienta indispensable. Y lo veo en mis colegas. Yo trabajo en biología, en ciencia básica y clínica, y mis colegas de repente cuando hay que hacer clase hacen unas diapositivas fantásticas, o le piden al chat GPT que le haga una diapositiva, hace fantástica. Pero ayer estuve sufriendo porque tenemos que hacer un seminario para unas alumnas de obstetricia de 2.º año. Entonces el tema era virus, herpes y madre y mujer y embarazo, que lo hemos hecho muchas veces y siempre terminamos muy bien, y yo admirado de lo bien que lo hacen, aunque a última hora y con arreglo, pero al final salen adelante en los últimos 2 días. Y este último grupo no me contesta, o costó mucho comunicarme, incluso le mandé diapositivas nosotros de enfermos en vivo, fotos fantásticas, no me contesta. Insistido, no me contesta. Y de repente, como a los 3 o 4 días, llega una cosa muy mala. Entonces, bueno, le mandé a decir, esto está malo, por 1, 2, 8, 4, 12 puntos que está malo. Pasó una semana, vino una especie de vacaciones, entonces como están en vacaciones, no nosotros, porque nosotros seguimos trabajando, tampoco contestamos. Y tienen que hacer este viernes su informe final. Entonces me llegó ayer, recién, un PPT. ¿Y qué es lo que era? Yo empecé a ver esta cosa. No había ninguna foto de un enfermo, ninguna foto de una lesión, nada. Había unos gráficos así y un par de figuras bonitas. Entonces yo digo, esto debe ser inteligencia artificial. Así que copié todo eso y se lo mandé a un docente para que él me diga, oye, ¿esto es inteligencia artificial o no lo están haciendo? Y vale la pena, es una herramienta, porque yo siento que están compitiendo conmigo y a mí no me hacen caso. Toda la experiencia que tiene todo mi grupo, eso no vale nada. Mucho más vale lo que están corrigiendo con la inteligencia artificial. Y yo le mandé casi todo hecho. Entonces, estoy viendo que es casi una competencia. Y obviamente que esa frase que dice por ahí, que primero que tienen que aprender los docentes antes que los alumnos, es bien difícil que aprendamos antes que los alumnos, pero es muy importante. Entonces yo no sé si realmente se está convirtiendo en competencia para nuestra idoneidad como profesores. Gracias. Doctora Cotner. ¿Saben qué? Yo quiero hacer un comentario sobre la educación médica de los docentes. Yo veo con preocupación la población general. Nosotros el año pasado empezamos con los sensores de glucosa y fue una gran labor. Se lo doy las gracias aquí a la doctora Aguilera. Y la verdad que la dificultad que hemos tenido con los pacientes, para que aprendan a usar una app, tengan una cuenta, vean las descargas. Entonces la población general está bien educada en las redes sociales, pero no está bien educada en la parte digital. Entonces es súper importante cómo ellos van a usar todas estas herramientas. Doctor Wolf. Muchas gracias por la presentación, Jorge. Realmente este es un tema importante. Hace como 2 años se invitó a la directiva de la academia a una reunión de las asociaciones de academia latinoamericana, iberoamericana, creo que era. Y el tema que nos tocó a nosotros era inteligencia artificial y educación médica. Con la ayuda de Gloria López y con Emilio y yo preparamos un material, y había otra de educación médica. Y busqué, partiendo como todos los que partimos sin saber mucho del asunto, y quedé confundido con 30 papers y no saber allá cómo sintetizarlo. Así que le pregunté, ¿qué opina ChatGPT
de la inteligencia artificial en la educación. Un artículo fantástico, un resumen fantástico. Se presentó, fue bien recibido, pero una cosa que decía ahí es que los alumnos ya lo están usando. Sí, Lo están usando, entonces somos nosotros los que estamos atrasados. Y ese es el tema que tú lo destacabas muy bien. Me acuerdo que lo planteé una vez aquí también, de que un amigo que es informático, él hizo un chat GPT con el nombre que corresponde, creo que le puso Joy, ¿no? Y ahí sintetizó mi voz, ¿no? Que ahí estaba en alguna presentación, y aparezco yo hablando, yo me reconozco, contestando preguntas muy locas, ¿no? Y yo le he pedido varias veces que los borre, pero cualquiera puede crear esto, ¿no? Y ahí está el tema en educación y en medicina respecto a lo que se llama accountability en el inglés, el que es tomar responsabilidades. Si se equivocó el chat, se equivocó el chat. Yo le seguí la recomendación, porque hay que tener presente, probablemente hay un minuto, es que el chat GPT tiene que dar las respuestas, como la que se decía aquí, si usted decía cuando se separa o no se separa, pero inventa. Y se llama alucinación. El chat GPT alucina cuando no tiene el algoritmo adecuado y puede contestar cualquier brutalidad. Probablemente eso va a disminuir. Así que esos son temas. Y tú mencionabas al filósofo, que no capté el nombre, pero la Mafalda, sin ser filósofa, tiene un meme muy bueno que dice: no me preocupa la el desarrollo de la inteligencia artificial, me preocupa el deterioro de la inteligencia natural. Perdón, gracias, Marcelo. Sí, yo creo que lo que tú dices es muy importante, porque se miente además, y la inteligencia artificial se va a acostumbrar a esa mentira, sin lugar a duda, porque tiene que quedar bien. Acá o sea, no es imparcial en primer lugar, no es imparcial. Y va a depender mucho, ¿no es cierto?, de quién es el que origina las plataformas, cómo las origina, cómo se plantean las preguntas, y podemos terminar en graves errores, ¿no es cierto?, hacia el futuro. Entonces yo creo que por eso que la accountability, la gobernanza y la ética siguen siendo factores, una vez no le da suficiente importancia. Yo decía a Fernando, a la primera persona que incorporaría a este grupo ya es Juan Pablo Beca, porque yo creo que el tema ético es un tema tan relevante en esto, ¿no es cierto?, tan importante, de cómo ir buscando mecanismos que regulen. Estamos llenos de mentiras, en política, en ciencia, en todos los desarrollos sociales. Nos mienten los presidentes. Tenemos que aceptarme todos los días una mentira distinta, que nos cambian esto, lo otro, volvemos, tenemos guerra, no tenemos. Y nos acostumbramos a eso y lo miramos como si acá no ha pasado nada, y la sociedad sigue su función. Y en el tema de formación de estudiantes tenemos una responsabilidad. Son generaciones de jóvenes que estamos formando, ¿no es cierto?, que se están acostumbrando ellos a tener el uso directo de estos mecanismos sin participación nuestra. O sea, por eso lo que le pasó a mi querido amigo doctor Avendaño no me sorprende. No están ni ahí los estudiantes como docentes. Les importa un rabo, ¿no es cierto? Ellos se meten en la plataforma y les contestan lo que ellos quieren saber. ¿Para qué no quieren al profesor? ¿Qué le va a decir? Alguna tontera vieja seguramente, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadosos, y nosotros como academia tenemos una responsabilidad. Y sería importante que este grupo, si lo formamos, logre marcar algunas pautas que se conozcan, ¿no es cierto?, que tengan influencia a nivel de los ministerios, que tengan influencia a nivel de la sociedad científica, que de alguna manera permitan hacer un uso adecuado, porque, ojo, la inteligencia artificial, como dije ahí, no es ciencia ficción y llegó para quedarse. Y la función nuestra es cómo podemos lograr accountability, ¿no es cierto?, y gobernanza de eso para que sea de forma adecuada. Doctora Repeto. Gracias. Sí, un ejemplo que a lo mejor es en el otro extremo de lo que comentó la doctora Cosner, en el sentido de que los pacientes no saben usar una herramienta. A nosotros nos llegan en genética con el diagnóstico diferencial que les dio ChatGPT exigiendo exámenes, o ahora que las personas pueden tener disponibilidad de sus datos crudos de secuenciación, también diciendo: lo puse en esta plataforma, ¿por qué no vieron esta variante? O por qué. Entonces tenemos como esos dos extremos, la falta de uso y un uso que... sí, bueno, entonces precisamente a eso iba, es que yo creo que esta es una herramienta que, como decía el doctor Rodríguez, acelera nuestro trabajo, o sea, un montón de cosas que ahora uno hace mucho más rápido y todo,
pero también nos ha hecho más evidente este problema de que necesitamos, en el cual necesitamos trabajar, que es la educación del espíritu crítico, ¿cierto? Y que no solamente la IA, sino que las redes sociales, los papers publicados o lo que sea. Entonces yo creo que ahí hay como un núcleo fundamental, ¿cierto? Que de educación y también para todos nosotros para poder aprovechar esta herramienta, pero para sus mejores usos posibles. Doctor Ressler. Gracias, Jorge, por la presentación. Quiero hacer un comentario que me preocupa. El miedo que tengo es que el razonamiento médico se vaya aplanando. Los médicos encontramos una nube de datos, buscamos un evento más específico y de ahí vamos observando ciertos diagnósticos y buscando evidencias, etc. Si la máquina entrega todo eso, ¿dónde queda el pensamiento médico? Eso es lo segundo que, pensando ya de forma futurística, y también me preocupa, es que el encanto del médico se puede perder. Es el que cuando yo estaba para la medicina, la expectativa que tenía lograr el paciente, lograr la salud pública, esto, todo. Va a ser después el escenario a futuro puede ser profesionales apoyando una máquina, siguiendo a la máquina, la instrucción de la máquina. Eso no es atractivo realmente, no es muy atractivo. Puede que sería más el dinero que hace como médico y va a perder la gente que tiene una visión de la medicina humanista. Doctora Aguilera. Gracias por la presentación, porque como un buen panorama para estimular la discusión. Yo creo que hay dos temas. Uno es la formación médica, que en el fondo exige que cambiemos las metodologías, la forma de evaluación, y se profundice en lo que es el razonamiento, el juicio crítico, la discriminación de información, más que el tema de memoria o incluso los trabajos escritos, por ejemplo. ¿Qué certeza tiene uno de quién está desarrollando ese trabajo? Cuando uno ve que está muy bien redactado, dice, bueno, se lo redactó porque no es compatible con la forma como la persona se expresa. Hay un salto evidente que uno lo detectaba antes cuando había una copia que no estaba bien referenciada, y ahora con mayor razón, porque en realidad incluso uno puede programar la inteligencia artificial para que el lenguaje que ocupe sea más similar al que usan los jóvenes y no aparezca tan académico, o sea, a ese nivel. Entonces eso exige efectivamente una relación más humana con los alumnos, una evaluación oral, de nuevo, que era lo que nosotros teníamos, que en el siglo XX, digamos, pero no es lo que se hace en el siglo XXI, es preparar a los médicos en el siglo XXI para escenarios de incertidumbre, que tampoco se logran con la simulación. Entonces son situaciones que en el fondo exigen todo un pensamiento. Y por otro lado está el tema de la atención de salud. En la atención de salud, evidentemente, el objetivo es reemplazar a los médicos, porque está el continente africano que no tiene médicos, está Bolivia que tiene sectores en el Beni, en Pando, que no tiene acceso a la atención médica. Hay zonas enormes del planeta que no tienen acceso a la atención de salud ni siquiera con voluntarios o con voluntarios comunitarios. Y claro que hay una ambición de todo lo que es la industria y el desarrollo tecnológico, de tener una posibilidad de que personas que nunca han tenido acceso a la atención médica, que no son tan pocas, sí tengan acceso a una atención de salud que es provista a través de un sistema de inteligencia artificial soportado por supervisores que están a distancia. Eso, de hecho, la semana pasada, en un seminario que organizó el Regional Santiago del Colegio Médico, y la última presentación que yo vi de un doctor Rubayat Khan, que de hecho ayer lo vi de nuevo en Santiago, me poní por la calle. Él habló de estas dos formas de utilización, el que usa el médico, digamos, como solista, en que uno mejora su propio razonamiento apoyado con la inteligencia artificial, etc. Y el segundo, que es como el conductor de un sistema en el cual, por ejemplo, tiene a los pacientes con diabetes y una inteligencia artificial permite que esté controlado el sensor de glucosa y uno lo esté monitorizando y esté todos los días con todos estos dispositivos que uno se puede poner en el cuerpo, anillos,
reloj, etcétera, y permita tener una población bajo control, efectivamente atendida después de que se logra el diagnóstico que sigue siendo el acto médico y la indicación terapéutica. Entonces, claro que tiene unas implicancias de desarrollo enormes y que van a afectar lo que es la práctica médica y la posibilidad de una persona de tener un contacto humano con un médico, que es lo mismo que va a pasar en la educación, que va a ser un lujo. O sea, es un lujo que nosotros tenemos como país. Nosotros, a pesar de que la gente siempre dice que Chile es un país de desarrollo, nosotros somos un país de altos ingresos desde el 2003. Y de hecho tenemos, y gracias a la formación de cantidad de facultades de medicina, una gran cantidad de médicos, pero no es la realidad que viven una gran cantidad de población que vive en el único continente cuya natalidad crece, que es África. Perdón, gracias, doctora Grea. ¿Sabe qué? Se lo voy a decir así muy sencillamente. Vamos a abusar de su confianza y la vamos a incorporar al final. Absolutamente, así considérese incorporada, ya va a recibir la invitación oficial. Doctor Herlen. Gracias. Quisiera señalar que este tema en psiquiatría es importante, muy amplio, en que incluye. Como sabemos, la psiquiatría se mueve dentro de lo emocional y lo racional. Por lo tanto, no hay un tipo de problema relacionado con el algoritmo o con artificios racionales. La parte emocional choca porque la parte emocional es inmediatamente variable, o sea, es una cosa no constante, tanto no sirve para un algoritmo. Y eso hace que debilitar mucho la inteligencia. Es un problema bastante profundo. Además de eso, no hay que olvidarse, muchos pacientes psiquiátricos muchas veces cambian, modifican la condición que tienen. Por ejemplo, claro, cuando hay una fobia, por ejemplo, por problemas específicos. Cuando hay una fobia a por ejemplo, a un tipo de pensamiento, fobia al jefe, muchas veces muchos pacientes no se atreven a difundir eso sin el marco de la relación médico-paciente, porque la mayoría de la información psiquiátrica es confidencial y solamente sale cuando existe el marco de una buena relación médico-paciente. El ejemplo más claro que puedo dar al respecto es lo que ocurre en la esquizofrenia. En la esquizofrenia no existe eso de que alguien llegue, le diga así, se siente, que dice, mire, yo escucho voces y yo me imagino asesinos y que me van a apuñalar por la espalda. Eso no existe. Y evidentemente nadie tampoco va a llegar y va a decir que está loco, porque si no, esto la psiquiatría probablemente en ese aspecto no existiría. Todo ese tipo de síntomas aparecen en base a una relación médico-paciente que es extremadamente compleja, que se construye por la vertiente emocional, pero nunca se va a dar así como para poder incorporar directamente en el algoritmo. Nadie lo va a poder decir. Por eso, para psiquiatría, esto es indudablemente que una ayuda en medicina en general, pero es también y un problema bastante complejo de resolver. La gran parte de la parte psiquiátrica de la medicina
no es tan racional. Bueno, si no hubieran otros comentarios, no sé si de la audiencia telemática. La doctora Valeria Prado dice: mis felicitaciones por la conferencia. Queda claro que la inteligencia artificial es un gran desafío y que un aspecto importante es la regulación ética. Es una herramienta valiosa que nos ayudará sin duda. La doctora Gloria López: otro tema crucial es la calidad de la información que se introduce en los algoritmos, cómo se ingresan los datos. Felicitaciones al doctor Laceras. Agradecer la presentación. El doctor Fernando: algunos estiman que inteligencia artificial puede hacer el doctor y el médico propone la mejor indicación para ese paciente según valores, situación general, situación económica, estado mental, etc. La doctora Gloria López: felicitaciones, muy interesante. Es claro que la inteligencia artificial está en desarrollo y que su crecimiento es independiente de nuestra acción. Es imperativo el control y es tarde. Creo que las universidades tienen la responsabilidad de lograr una interacción entre la física, matemáticas, informática, medicina y filosofía. De lo contrario, no podremos utilizar las herramientas de la inteligencia artificial para el desarrollo de la medicina y bien del paciente, porque no entendemos bien cómo se genera y qué nos puede ofrecer la inteligencia artificial. Bueno, agradecemos la presencia de esta audiencia presencial y de aquella telemática y damos por cerrada esta sesión.